Ustedes apuestan a destruirme como artista y yo los respeto y los espero en Venezuela con mucho amor. En Venezuela, donde hay una democracia como poca. Antes de yo irme Joe Biden, y ahora la cosa está bastante igual, y también yo estaba preocupado en el conflicto que hay con Irán e Israel y pensé, como estoy volando por esa área, que iba a pasar algo y no va a poder regresar, y gracias a Dios en este momento no pasó nada. Por otro lado, mi corazón, y lo voy a decir ahora y no me apuren, está con el pueblo de Venezuela, porque he visto lo que están sufriendo y lo que ha pasado y cómo le han robado las elecciones al que ganó, y el Washington Post hizo lo que el artículo que ellos y todo lo que ellos investigaron, que Maduro había perdido por el doble de votos las elecciones y todavía está en el poder. Así que mi corazón está con ese pueblo de Venezuela que quiere ser libre y que no votó por Maduro, y les deseo lo mejor. Y después me voy a manifestar cuando pongamos algo sobre tu amigo, mi amigo, Fernando Carrillo. ¿Ok? Pues mire, aquí lo tenemos. Si queremos, vamos a ponerlo ya de una vez, Raúl. Fernando Carrillo se despidió temporalmente de las redes sociales para irse de vacaciones con su hijo, no sin antes enviar un mensaje a todos aquellos que según lo crucifican por apoyar a Nicolás Maduro. Vamos a oír. No quería despedirme sin antes expresarle a mi querido Enrique Santos, a Lili Estefan, a Laura Bozzo, a mis amigos de People, a Armando Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí, contra Fer, en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta. Y eso me hace pensar en quién quiere ejercer la dictadura. Enrique Santos está muy equivocado, hermanito bello. Tú dices que si Lili viene acá y habla mal, la van a castigar. Falso, falso. Aquí nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma, se fue a la televisión a pedir magnicidio en Jaime Bailey, en Miami, en otros programas, a decir que a Maduro lo mataran y lo sacaran con los pies para adelante. Sin embargo, luego vino, triunfó en el Teresa Carreño, nadie le hizo nada, nadie lo persiguió. Hermano, aquí lo que hay es presos terroristas, que si hubiesen hecho lo mismo en Estados Unidos, estarían con cadenas perpetuas. Así que nada, con esta me despido. Te quiero, Enrique, te quiero, Lili, te quiero, Laura, te quiero, Armando. Los quiero porque hemos sido colegas muchos años. Ustedes apuestan a destruirme como artista y yo los respeto y los espero en Venezuela con mucho amor. En Venezuela, donde hay una democracia como pocas, donde tenemos el mejor sistema electoral del planeta Tierra. Y con esto me despido, apago este canal y me voy con mi hijo Milo a la isla de Margarita, a México, y siempre vivirán en mi corazón. Fernando, tú sabes que yo te conozco de toda la vida. Fernando Carrillo ha sido uno de los artistas más importantes que ha salido de Venezuela. Se convirtió en toda una estrella en España en los años 90 con Catherine Fulop. Tú lo conoces. Hizo una novela con Thalía, que fue la que más se vio casi en la historia de la televisión hispana. Pero Fernando, yo sé que tú volviste a Venezuela a apoyar a Maduro. Me imagino que te están pagando por eso. Si Maduro hubiera ganado, y hubiera ganado por los votos de verdad, había que respetar también las elecciones en Venezuela. Pero no ganó. Este es el problema, Carrillo. Fernando, el problema fue que él no ganó. Si hubiera ganado perfectamente, oye, es el presidente que el pueblo quiere. Cuando Chávez ganó, el que le caía mal, porque sí, Chávez ganó y no cambió los votos en una ocasión. Pero esto es horrible lo que ha pasado y perdió por más de la mitad, y hay suficientes pruebas para eso. Y no quiero meterme en tantos problemas de política, pero Fernando, lo que tú estás haciendo, me imagino que lo estás haciendo por problemas económicos que te están ofreciendo el gobierno, que tú los apoyes porque tú eres muy reconocido internacionalmente. Él dice que lo estamos tratando de destruir como artista, pero él no está posteando como artista, él está posteando como activista político de una administración, de un gobierno, Raúl, y que todos sabemos lo que está pasando, no hay que repetirlo 10 veces. Entonces, se la ha pasado haciendo esto desde que yo simplemente dije, señores, estoy con Venezuela, y de momento se me ocurrió decir, and by the way, ya no sigo a Fernando Carrillo porque yo lo seguía como artista, como actor, y se ha vuelto, él dice que no, que él es activista solamente de su país. Todo lo que postea es a favor de Maduro, y esto es inaceptable. Ya le hemos dicho. Tú sabes, si bien rapidito, a mí me recuerda esto, que yo estoy hace 4 o 5 años atrás en Portugal. Estoy caminando por Cascais en Portugal y de momento una familia me para y me dice,
el gordo de Molina, ¿cómo estás? Y era una familia eran como 3 niños, el padre, la madre y había 2 personas más. Y me dicen, nos terminamos de bajar de un avión de Venezuela y nos vamos a quedar exiliados aquí en Portugal. No conocemos a nadie, no tenemos nada, pero vinimos para acá. Es un placer, Gordon, verte hoy. Ojalá que nos traiga suerte. Y no supe más de ellos. Y pero me nunca dio los vas a unas olvidar. ganas de llorar porque es lo mismo que le pasó al pueblo cubano en los años 60 con Fidel Castro cuando tuvieron que abandonar la isla de Cuba. Ahora, en 65 años hemos tenido 2 presidentes en Cuba. Cuando uno habla es porque uno lo ha vivido en carne propia. Entonces yo creo que al él no entender lo que estamos tratando de hacer y de decirle, eso Y da, vuelvo a eso da repetir, mucha si Maduro tristeza, hubiera eso da ganado, mucha tristeza porque él vive muy bien, Raúl. Vive muy bien aquí en los Estados Unidos. Exactamente, hubiera ganado por los votos y verdaderamente hubiera ganado, no hubiera problema, había que respetarlo. Ayer yo traté con mucho respeto a Fernando Carrillo, que lo conozco por más de 25 años y hablé relativamente bien de él, excepto de que me parece que es pagado por el gobierno de Maduro en Venezuela para que le haga campaña. ¿Ok? Vamos, ok, señores, nosotros presentamos aquí un video donde el actor venezolano Fernando Carrillo aseguraba que cerraría sus redes sociales para irse de vacaciones, sin antes enviar un mensaje a personas del medio artístico que fuera de Venezuela hemos básicamente criticado la postura política del actor, pero tú hiciste algo, Raúl, que hizo que Fernando volviera a abrir sus redes para enviarte este mensaje. O sea, se ha salido de las vacaciones para enviarte este mensaje. Me quedo muy sorprendido con las respuestas, los ataques de mi gremio, de mi medio, la falta de libertad con la que intentan obligarlo a uno a pensar como ustedes. Eso sí es una actitud dictatorial. Después veo al Gordo Molina, a Raúl de Molina, que lo conozco, como él mismo dice, de toda la vida, de toda la carrera, opinando sobre un país que ni siquiera ha visitado en su vida, que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe lo que está pasando, repitiendo tonterías. Además, Raúl, eres un falta de respeto, la verdad, tengo que decirte. Falta de respeto, diciendo, 1, que me están pagando, 2, que debo tener problemas económicos porque estoy aquí. No, Raúl, yo soy un hombre de convicción, ¿entiendes? Mi padre fue un gran luchador social, soy un hombre de convicción. Y yo lo que digo, lo digo gratuitamente porque amo a mi país. A mí nadie me está pagando nada, ¿vale? Ahora, a ti sí te están pagando en Univisión para que des la línea editorial de Univisión, que es atacarme a mí, atacar a Venezuela, inventar mentiras, decir que aquí están matando gente. Mentira. Yo quiero preguntarte a ti, Raúl, ¿qué opinas tú si alguien llega a Miami en una protesta y quema un hospital, quema una escuela? Bueno, aquí quemaron varios hospitales, varias escuelas, universidades. ¿Vas preso? Bueno, señores, el pasado fin de semana, Araceli Arámbula reapareció en la puesta de escena de Perfume de Gardenia allá en la Ciudad de México. Tan bella como siempre, Raúl. Muchos se han preguntado cómo es que la Chule ha podido criar sola a sus hijos sin la ayuda económica de su famoso padre, Luis Miguel. Vamos a ver este artículo que acaba de salir en una prestigiosa página financiera. Veamos. Celebrity Network es un sitio web que promociona cuánto dinero más o menos tienen las celebridades de acuerdo a análisis financieros y estudios de mercado. Ahora el sitio de internet acaba de publicar que la actriz Araceli Arámbula tiene un patrimonio neto de unos 11 millones de dólares. Sí, es una mujer muy cotizada. Vamos, que yo conozca, además de cotizada, es muy seria, encantadora, con un carisma y una gracia y además tan bella, que bueno, pues todo esto le ha valido porque tiene un sitio muy importante en las telenovelas mexicanas y yo creo que le ha ido muy bien. Araceli ha trabajado en innumerables telenovelas, ha hecho teatro e incluso ha participado como presentadora en varios reality shows que pueden haberle ayudado a amasar una considerable fortuna. Sí, en México se puede percibir muy buenos sueldos, sobre todo de exclusividades, que les dejan muchísimo dinero.
Además de actriz, la madre de los 2 hijos menores de Luis Miguel se ha convertido de hecho en toda una empresaria que ha sabido invertir muy bien en el mundo de la belleza. Por ejemplo, en el 2016 decidió abrir un negocio llamado CBI Medical Spa junto a su hermano mayor, ubicado en una prestigiosa zona de la Ciudad de México. Actualmente ella tiene otra sucursal en Toluca. Su interés por el mundo de la belleza la llevó en el 2017 a tener su marca de maquillaje llamada Mímica. Sumado a sus trabajos como actriz y a sus negocios como empresaria, también recibe dinero de patrocinios de varias marcas de trajes de baño, productos para la salud e incluso otros que obtiene a través de las redes sociales. Pero ella ha sabido manejar su vida, ha sabido administrar su vida y sus ingresos. La flaca la pasó tan bien que vino en tenis. No, yo después de estar con ¿Qué Messi pasó, ayer y flaca? con Beckham, no, yo estoy en tenis. Cuéntame, yo estoy cuéntame deportiva, yo quiero jugar fútbol. Cuéntame todo, flaca. Yo ayer Llegaste. me fui aquí del programa, Ajá. claro, y yo dije, el relajo era que dije, me voy para el juego de Messi, todo el mundo. Si Messi no está jugando. Al final, señores, cuando llego y me siento en los asientos míos, me doy cuenta que él está como a 800 de mí. Increíble. Y me empiezo a poner nerviosa, como si hubiese visto a Madonna. O sea, yo lo miraba y decía, no Casi lo puede ser tocabas que estoy ahí, tan flaca, cerca casi de lo Messi. tocabas. Casi lo tocabas, flaca, ahí. No, es que de verdad que de una manera u otra yo creo que este hombre de verdad que es una de las Sí, cosas es más impresionante grandes. verlo. Es impresionante Sí, verlo. sí. Además es tan humilde, tan tranquilo. Ahí estaba su guardaespaldas que me dio hasta miedo sacarlo en cámara. Acuérdate. Porque digo, si me pongo en el chiste de sacarlo en cámara, es capaz de que se enoje conmigo. Reaccionas rápido. Pero él extremadamente humilde, lindo, buena gente. Ganamos anoche, el Inter ganó 4-2 contra Canadá. Está en una de las series del este, o sea que está jugando en México, está jugando Canadá, está jugando Mira, ya vio Osmel Sousa también. Miami. Ahí está Osmel Y el Sosa. tío Emilio. Sí, que él tenía un saco puesto, como yo tengo un florero, así como ese. No, de verdad, me pasó diciéndole, ay, Osmel, ese saco tuyo de Osmel. Dolce Gabbana, yo tengo un florero con ese mismo estampado. Tanto que molesta le tocó a él ahora. Me dijo horrores. No les quiero ni decir. Ay, pero qué rico, flaca, que la pasaste bien, conociste a Messi, qué cool. Conocí a Messi, Qué conocí a chulo. David Beckham también. Me encantó. Acabo de postear las fotos, bueno, más adelante si no se las pongo. Y también, bueno, Jorge Mas, que cubano de nuestra comunidad aquí en Miami, parte dueño del equipo. Felicidades, de verdad, al Inter de Miami, que con Messi Qué ha sido chulo. todo un éxito. Y para que no se burlaran de mí. Vuelves, tengo flaca, la foto vuelves. con Messi. Vuelves, flaca, a un juego. Claro ¿Te que gustó? regreso, me encantó. Invítame Si- la próxima. Si ven el post mío, Invítame eso es la una próxima. fiesta. Oye, es... El galán. El galán. Yo lo llevo. El galán. ¡Guau! Bueno, con ese sí me pasé la noche entera. Porque ahí estuve, con él sí compartí la noche entera. Wow. O sea, espérate, flaca, no, pero espérate estábamos una en el cosa. mismo... No, flaca, por favor. Estábamos en el mismo Flaca. suite, buena gente. ¿Cómo olía? ¿Cómo se sentía? Huele ¿Qué rico, decía? huele rico. ¿Qué se siente estar así? Yo la verdad que fui buscando la foto de Messi, pero tuve la suerte, Hello. te lo juro, que entro y se pasó la noche, o sea, estábamos en el mismo lugar. Ay, sí, estuve sentada al lado de él, pero me porté bien porque yo sé que las mujeres, todas mis amigas, cuando yo les decía, estoy al lado de Beckham, no me podían No es creer. que, o sea, Messi es Messi, pero Beckham es Beckham. Bueno, porque, ¿verdad? Beckham como que todas las mujeres lo desean. Es lo que tengo entendido. Claro, Victoria Ok. Beckham es la mujer más No, este era el que yo quería. Yo quería Messi. Ay, este es el Messi, que yo sí. quería. Es como que qué lindo Messi. Y David Beckham es como que wow. Fuiste por Messi y terminaste con Beckham. Y terminé con Beckham. Qué- wow. Pero fui por Messi. Qué sacrificio. Oigan, seguimos con Niurka Marcos, mi gente, que sigue disfrutando, que nuevamente volvió a encontrar el amor. Y aquí, y a su estilo, los presentó públicamente. Hay un poco de duda, vamos a ver qué se trata esto. Por fin pudimos conocer en persona a Bruno, el nuevo novio de Niurka Marcos. Yo soy feliz. Estamos, Ya dijo. claro, estamos enamorados. Le presento a mi novio. A Bruno. Bruno es mi novio. Claro, estamos enamorados. Oye, ¿qué te enamoró de Niurka? Bueno, todo fue una conexión increíble, desde ahí empezó todo. Oye, Niurka, pero aparte es stripper, es un hombre súper bien formado, bien dotado, tú lo has dicho, musculoso.
Es histriónico como yo. Actúa, baila, ¿cómo se llama? Modela. ¡Cállate! Oye, y es stripper también. Niurka, te preguntaban, no, pues que si el chico es gay, que si esto es montado, o sea, todas estas preguntas que de pronto no te hacían y tú... Que no voy a responder ninguna porque esas son especulaciones o dudas de la gente que no tiene una vida y que no está tan ocupada como yo gozando la mía. La verdad es que conectamos con una empatía muy, muy, muy padre. Somos Sagitario los dos, tenemos muchas cosas en común. Hacen ejercicio juntos. Sí, y me entrena. Claro. Él me entrena. Entonces, estamos en casa, cocinamos juntos. Ay, ayer me cocinó. ¿Qué te hizo? Me cocinó toda. O sea que aparte de todo cocina. No, cocinó riquísimo. Comemos muy bien los dos. Comemos muy bien. Nos comemos, ¿verdad, mi amor? Así es. Oye, y nos divertimos y somos sarcásticos y no tenemos complejo. Y no importa lo que diga el mundo. Como ustedes gozan, ¿verdad? Y en el día de hoy, esta es la noticia, señores, que global, que ha impactado por todos lados, porque obviamente todo el mundo decía, ¿cómo ha pasado esto en un momento en que decían que él estaba, un poco mejor? A casi un año de la repentina partida del actor Matthew Perry, la policía de Los Ángeles, junto a otras agencias, ayer miércoles arrestaron a 5 personas, entre ellas 2 doctores, con conexión a la muerte de Perry en octubre del año pasado. Esta red incluía a un asistente personal para el señor Perry, 2 médicos y una narcotraficante conocida como la reina de la ketamina. Hemos archivado cargos federales contra 5 acusados. Si los encuentran culpables de un homicidio, como se dice en inglés murder, pueden pasar el resto de su vida en la cárcel. Un caso de este índole siempre tiene muchos peligros para la persona que acusan, porque si no los enjuician por murder, los pueden enjuiciar por una muerte involuntaria. Como recordamos, el actor de 54 años fue encontrado boca abajo sin vida en la piscina de su casa en la exclusiva zona de Pacific Palisades. Y según el médico forense, su muerte fue una sobredosis de la droga ketamina, un anestésico usado en animales, pero también en terapias contra la ansiedad y la depresión. Esta droga, la ketamina, se ha hecho muy popular en las últimas décadas, sobre todo en fiestas, y más recientemente muchos la han empezado a usar contra la depresión. Los doctores igual enfrentan los mismos cargos, las mismas consecuencias. No importa si son doctores, pero si tuvieron algo que ver con esta tragedia, sí pueden ser enjuiciados. Igual pueden perder su licencia como médico si ellos estaban actuando de una forma totalmente negligencia. En esta investigación, las autoridades allanaron varias propiedades donde incautaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos para así poder determinar cómo fue que Matthew Perry había conseguido la droga que le quitó la vida. Y es que en los textos que intercambiaron con el actor encontraron que hablaban de la cantidad de droga que quería, el precio y hasta cómo se le iban a hacer llegar. Según se sabe, como parte de su terapia de infusión, Matthew ya la había recibido una semana y media antes. Sin embargo, al momento de su muerte, la ketamina que tenía en su organismo no había sido recetada legalmente por un médico. Por el hecho de que un médico está recetando la medicina, ese no es un amparo para que no enfrente cargos criminales. Un médico igual puede enfrentar cargos criminales como cualquier otro residente.